Bien, estamos en vivo. Ya estamos en vivo acá, hoy sábado 28, y ya vamos a ingresar con nuestra colega Emily Campayo Muñoz, que ahí al instante va a entrar en el vivo con nosotros. Esto es algo, podríamos decir, imprevisto, ¿no? Porque surgió, teníamos programado, estoy hablando con ustedes, bueno, y estoy mirando a ver si ingresa Emily, ¿verdad? Estoy atenta a ambas cosas. Así que, como les estaba comentando recién, bueno, estaba esperando a Emily para ingresar. Así que vamos a ver si ella puede ingresar a este vivo. Ahí la tengo, perfecto, agregar al escenario. Ahí estamos en vivo, Emily. Justo estaba comentando que esto es un imprevisto, ¿no? Pero un imprevisto fantástico en el que pudimos lograr esta sinergia y este coincidir, y bueno, y ahí vamos. Esto es parte de los vivos y de las conexiones. Eso es. Bueno, a las cosas a veces se plantean de una forma, pero la vida las quiere de otra, y no hay que ver más que, bueno, pues escuchar a la vida y seguirla. Totalmente. Y otra, lo que estaba empezando a comentar un poco era que nosotros habíamos programado hace un tiempo atrás un vivo que no pudimos hacer por cuestiones técnicas y de conexión. Y bueno, hoy surgió el poder encontrarnos a través de esta plataforma, así que nos encontramos, no nos importó que fuese sábado, se dio, y también es fluir y también es aprender del error anterior y aportar y compartir este sentido de la educación, ¿no? Desde el lado humano. Entonces, estas cuestiones que nos pasó a nosotros, que dijimos, bueno, qué paradoja, es parte también de lo que queremos aportar en el ámbito educativo, ¿no? Trabajar el error con naturalidad, con humanidad. Así que ahí vamos a comenzar un poco con eso, y bueno, ahí te paso la palabra para que hagas la apertura al tema. Muy bien, muchas gracias, Celeste. Bueno, pues vamos allá, con un tema que lo hemos elegido porque en el acompañamiento que llevo con docentes he visto que es un tema como muy actual, y además de los que más drenan la energía a los docentes en la actualidad, que es el tema de la relación con las familias que pueden cuestionar la labor como docente. Entonces, bueno, pues esto normalmente, y es muy comprensible que se pueda de alguna forma interpretar como una amenaza. Pero en este directo lo que vamos a ver es si se puede convertir esa percepción de amenaza en una oportunidad de crecimiento, no solo del docente, sino y también para fomentar una educación más humana y más colaborativa. Esto es un poco lo que se pretende en este directo. Y bueno, para quienes no me conozcáis, mi nombre es Emily y nada, soy coach transpersonal especializada en gestión emocional dentro del ámbito educativo, y también soy doctora en educación secundaria. Así que bueno, parto también de todo este conocimiento de lo que sería pero aquí tenemos a Celeste que también, que se haya visto que puedo ayudar. Mucho ruido, Celeste, no sé si tú lo... Te escucho un poquito cortado, no sé si vos me estás escuchando bien. Sí, pero con mucho ruido en general. Ah, ok, ahora pido, estoy en un café y ahora me voy a acercar un poco el micrófono y ahora pido que bajen un poquito la música. Bueno, no, te escuché que te estaba presentando, así que me presento junto con vos. O sea, mi nombre es María Celeste González,
trabajo en formación de equipos y organizaciones educativas, desde una experiencia viva y transformacional, utilizando la neurociencia afectiva y del aprendizaje. Así que bueno, desde ese lugar hoy vamos a compartir esta tensión que surge entre docentes y familias, y este síntoma que manifiestan los docentes de sentir un peso o una presión y tener que actuar o reaccionar en defensa, ¿no? A la defensiva de ese peso. Así que bueno, Emily, ahí te cedo la palabra y voy a pedir acá un cachito el tema de que bajen el sonido. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco esto es lo que vamos a tratar y el contexto pedagógico desde que vamos a partir y demás. Ahora también nos va a hablar un poco Celeste. Vamos a hablar de cómo, de alguna forma, se ha podido generar esto a día de hoy, ¿no? Porque venimos de modelos distintos, venimos de modelos en los que el profesor o la figura docente tenía una autoridad profesional que hoy día se ha perdido, ¿no? Y es como llegamos un poquito a esta circunstancia que ahora vamos a profundizar un poquito más. Ahora Celeste nos va a contar un poco, como hemos dicho, el contexto desde el cual después vamos a desarrollar como dos temas que son así más principales y de mayor peso dentro de esta temática. Bien, Emily, muchas gracias. Como dijimos, el tema es familia que cuestiona la labor docente y que sienten esto como una amenaza y por lo tanto su primer, digamos, síntoma evidente es el reaccionar y tener que ejecutar una defensiva. Entonces, bueno, un poco empezar con la pregunta, o sea, de cómo llegamos hasta acá, cómo llegó el docente a sentir esta presión por parte de los padres, ¿desde cuándo se inició? Una de las cosas que tenemos que hacer es contextualizar, porque cada organización educativa, cada institución tiene una identidad propia. Entonces, la relación entre los agentes dentro de esa institución o esa organización educativa es única, diferente a otra escuela de otro sector, de otro lugar, así sea en la misma ciudad. Eso por un lado. Por el otro, identificar como organización al interior, es decir, docentes, directivos, aquí le llamamos asistentes escolares, administrativos. Bueno, ¿en qué momento identificar cuál fue el inicio, ¿no?, de esta generación? Muchos pueden decir, y la implementación o los cambios de políticas educativas, la implementación de nuevas políticas, de nuevas bajadas de línea, le llaman acá, ¿no? Entonces, ahí que replantearnos y reflexionar qué autoridad tiene el docente, qué autoridad tiene la institución educativa en sí misma, para que todo lo que sea una bajada, aceptarlo y ejecutarlo como tal, porque tal vez si esa bajada no se condice con la realidad de esa identidad y de esa organización, tenemos una forma y una oportunidad de fundamentar el por qué no sería conveniente llevar esa bajada de línea o esa dinámica o esa nueva política a cabo, ¿no? Entonces, ahí fíjense que entramos en esto, ¿no? Amenaza u oportunidad. Si nos quedamos, bueno, en la bajada y la tengo que ejecutar como tal, no veo las oportunidades. Y por lo tanto ahí empieza a jugar y yo empiezo a sentir, primero que pierdo autoridad como docente, que es lo que generalmente escuchamos, creo que coincidirás, Emily, en esto, y en segundo lugar cada vez a cargarnos más, ¿no?, una piedrita, dos, en la mochila,
de esto de los padres, ¿no? Bueno, el permiso, porque viene un padre y se queja, entonces tengo que permitir que haga esto, tengo que permitir el otro. Entonces, bueno, ahí, identificar nuestra autoridad como comunidad educativa, poner el freno y empezar a ver oportunidad si, como dije, si nuestra realidad en la organización se condice o esa bajada o esa nueva implementación política se fundamenta y tiene sentido con nuestra realidad o aporta un valor significativo de crecimiento. Si no es así, tenemos autoridad como organización de poder, ¿no?, dar una negativa o volcar otra propuesta o devolver una propuesta que sí tenga que ver con esa realidad. Ahora, para eso tenemos que acordar al interior de la institución. Cuando ya está instalado este síntoma o esta enfermedad, ¿no? Este peso del ya estoy reaccionando como docente, ¿qué hago? Me doy cuenta que ya estoy desesperada y que actúo a la defensiva. Bueno, primero llamamos a la calma, que es lo primero, aunque sepamos y aunque los docentes sientan que es difícil, tenemos que hacer una pausa y tenemos que hacer un freno y detenernos. Y ahí empezar a contextualizar, como dije, bueno, ¿cuándo arrancamos con esto? ¿Cómo llegamos? ¿Qué empezamos a permitir? Hasta acá. ¿Qué de esto podemos revertir? ¿Qué podemos empezar? ¿Qué límites podemos empezar a poner? Y ahí empezamos a contextualizar y a encontrar las oportunidades. Emily, tu aporte a esto. Sí, mi aporte es un poquito continuar en este marco que acabas de dar, Celeste. Me parece súper interesante, sobre todo lo que dices, ¿no? Yo voy a aportar un poquito más lo que de alguna forma la literatura apoya y demás, cuando de alguna forma mira hacia atrás para estudiar este fenómeno, ¿no? Este cambio de modelo de docente como figura de autoridad profesional a una figura de cuestionamiento y de evaluación constante. Entonces, lo que propones tú es lo que a mí, personalmente, me parece que es la solución y hacia lo que debemos ir. Ahora, el docente tiene que estar de alguna forma también dotado con las habilidades para poder gestionar esto, porque no es fácil ni tampoco les han enseñado, no nos han enseñado a ninguno a hacer esto. Entonces, mi aporte va a ser un poco para que se pueda entender por qué esto, ¿no? Si nuestra generación, cuando íbamos a estudiar, de alguna forma decíamos, ostras, a ver quién cuestiona al profesor, ¿no? Porque lo que dice el profesor va a misa y era raro que vaya el padre o la madre entonces a discutirle nada ni a pedirle explicaciones al profesor. Era más al revés, ¿no? Mira, el profesor ha dicho esto, bien. Entonces, esto se ha dado la vuelta, o sea, ha sido como 180 grados. ¿Cómo pasa esto? Pues un poquito ha tenido que ver el modelo consumista que tenemos. Es decir, que el docente ahora pasa a ser una figura a la que se le piden explicaciones, se le evalúa, y es porque las familias ahora son más consumidores que más aliados o colaboradores pedagógicos, como podría ser, digamos, el modelo al que debemos ir, ¿no? Ni uno de autoridad toda, ni ahora te cuestiono si no vamos a encontrar este camino intermedio. Y hay veces que cuando partimos de un modelo que está en un extremo y vamos al otro, es al final porque se necesita encontrar ese equilibrio. Y yo soy bastante optimista en este caso y creo que es un poco eso. Cuando hay una descompensación muchas veces nos vamos al otro extremo y posiblemente estemos en ese extremo para encontrar ahora el centro. Entonces, bueno, la cuestión es que estamos a día de hoy en el que estamos y esto no es un fenómeno de una provincia o de un país en concreto, como estamos viendo. De hecho, hay estudio en la literatura científica desde hace ya tiempo, ¿no?, que empezó a darse este cambio de modelo allá por los años 90. Claro, empezó a estudiarse y existen estudios científicos que hablan acerca de esta transición o de cómo ha impactado esto en sus
respectivos países, por lo tanto es algo más globalizado. Bien, pues la cuestión es que esto, si partimos de aquí, ¿qué impacto está teniendo? Y ahí es lo que vamos. El impacto que está teniendo es en muchas áreas, pero todas van interconectadas. Así como lo más preocupante y lo más fácil que tenemos que poner la mirada y atender es el impacto que puede tener la salud emocional y mental del docente, ¿no? Porque al final, cuando hay un conflicto, como lo hay con las familias, y que además el docente de alguna forma está experimentando que no tiene un apoyo institucional, pues esto se acaba cronificando y se convierte en un estresor prolongado en el tiempo, que al final es como que lleva al docente a estar en hipervigilancia, a la defensiva, y claro, todo esto al final va a hacerle al docente que no esté a gusto en ningún sitio, que no vaya trabajando a gusto en ningún sitio, y al final hace que la cohesión del equipo del centro se deteriore y por lo tanto también el proyecto educativo. O sea, al final... Me encanta porque trajiste un punto central. Primero trajiste esto de la salud mental y emocional. Bien, y cuando decimos salud mental y emocional, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, a abordar y a compartir con los docentes. Vamos a tomar hoy en este vivo, ¿no? Que la mente es el diálogo interno, son nuestros diálogos, nuestros pensamientos en diálogo constante. Ahora, históricamente y desde el estudio de las neurociencias, la mayor parte de los pensamientos que tenemos los seres humanos, y después eso lo relacionamos con las distintas profesiones, son negativos. Por lo tanto, es un hábito nuevo que tenemos que implementar y una conducta nueva, esto de empezar a comprender que venimos de una historicidad y que esa historicidad tiende a caer en lo negativo. Esto no significa caer en esta conducta de todo positivo y niego la otra parte, sino de comprender que traemos esto como historicidad, ¿no? Y generar un nuevo sentido, si quieren no le llamen positivo, pero un nuevo sentido que nos permita crecer y que nos permita evolucionar como seres humanos y como profesionales. Entonces, eso es lo primero. Entonces, para eso tengo que empezar a comprender, bueno, qué pensamientos estoy teniendo, ¿verdad? ¿Qué límites estoy ejerciendo como docente? ¿Qué críticas, qué palabras, qué pensamientos que interpreto del otro? Porque una mirada, un gesto, una postura corporal también habla, también es lenguaje. Y como docente hago una interpretación de eso. ¿Qué interpretaciones estoy haciendo? Ser observador de esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si decimos que históricamente tendemos a caer en la negatividad, no es casual que haya un clima colectivo docente que se sienta a la defensiva. Entonces, primero identificar qué de todo ese lenguaje del otro, en este caso de los padres, estamos interpretando como negativo. Y eso, poner eso en esa observación, y en la otra mano, digamos, o también adelante nuestro, poner qué límites estoy evitando decir, expresar, como docente, como institución. Y ahí aparecen esta gran famosa palabra que es los miedos, ¿no? El miedo. ¿Qué miedos están detrás de esto? Y también poder expresar y poner en palabras estos miedos. Cuando tengo todo eso, ¿no? Cuando esos son, podríamos decir, diferentes ingredientes. Cuando tengo todo eso, bueno, ¿qué hago? Porque otra cosa, ¿qué posibilidades puedo generar con eso? Con eso negativo, con eso, con mi interpretación, con mi miedo, ¿no? ¿Qué herramientas tengo como entre David y Goliat? ¿Qué herramientas puedo tener y puedo observar
al menos al interior entre docentes hablamos primero, ¿no? Y en la institución, compartiendo con los directivos. Y después, ¿de qué manera trasladamos esta decisión, esta claridad, esta elección, esta conclusión a la que llegamos, cómo la trasladamos hacia las familias? ¿Qué órdenes empezamos a establecer nuevamente o como nueva institución? O como una institución que quiere generar un posible cambio y para eso invita a las familias a reordenarnos, ¿no? Ellos, como familia, nos aportan y necesitamos que se ordenen junto con nosotros, no es que se ordenen ellos y nosotros no. Por eso digo reordenarnos juntos, como comunidad educativa. Sí, Emily, seguimos. Gracias. Bueno, pues lo que nos aporta Celeste es como algo que es así. Lo que pasa que, bueno, pues vamos a ir, pues lo que serían por bases, ¿no? Estábamos ahora hablando con el tema de lo que pasa realmente, de cómo se están sintiendo los docentes, y es importante ver también esto porque al final es una validación de su propio sentir y tiene un porqué de sentirse así. Pero luego tendremos que, obviamente, pasar a esta otra parte, que es la que nos dice Celeste, y que, bueno, pues tendremos que ver qué pasos dar, cómo hacer esa transición para llegar allí, ¿no? Cuando uno está tocado y te dice, no, pero tal, no sé qué, dices, a mí déjame tranquilo, que yo estoy tocada, mira. Pues un poquito esto. Entonces, al final, las consecuencias que hay realmente es ese impacto. Primero, está así, o sea, es que las estadísticas los dicen, bajas por ansiedad, bajas por depresión, cada vez más profesores se plantean dejar la educación. Eso es un dato real, es un hecho, ellos se están sintiendo así. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa? Pues que acaba afectando también a la calidad de la enseñanza, porque son profesores que se sienten hiperactivados, en hipervigilancia, cuestionados, entonces dicen, no innovo. Yo lo que voy a hacer es ahora, pues voy a dar la razón a todo lo que me digan, voy a evitar el conflicto, voy a sobrevivir. Por lo tanto, no tienen otras herramientas para llegar a esto que propone Celeste, pero bueno, aquí estamos para ver este camino, ¿no? Que al final es el camino, porque si no es siempre dar vueltas circulares y no salir de ahí. Bueno, al final vamos, ¿cómo revertir esta situación o este contexto en el que nos encontramos? Pues ya Celeste nos ha dado varias pistas, ¿no? Bastante clarificadas. Una es la regulación emocional. Y dentro de la regulación emocional entra todo lo que estaba diciendo Celeste, porque tenemos que ser capaces de mirar dentro, de ver que a lo mejor una familia está diciendo algo, pero mi valor no depende de eso, no es un ataque, es solamente su punto de vista. Y tengo que ver también, pues, que lo tengo que ver así o que haga una determinada gesto o una determinada palabra que pueda decir, cómo eso me impacta a mí, qué está diciendo eso de mí, en qué punto estoy, qué me tengo que trabajar yo de mí, qué heridas tengo, qué miedos tengo y demás. O sea, todo esto al final se trabaja con lo que sería gestión emocional o regulación emocional. Y eso sería, digamos que, la parte base, ¿no? Pero también, y muy ligada a esta parte de regulación emocional, está la identidad profesional. Porque con tanta evaluación y tanta justificación, al final uno pierde un poco el norte del por qué o el para qué empezó. Entonces, el docente es importante que pueda recuperar eso. ¿Para qué empecé? ¿Qué me hizo a mí estudiar para ser docente? ¿Qué impacto quiero yo tener en mis alumnos? Entonces, todo esto es importante y es algo que el docente se tiene que mirar dentro para poderlo hacer. Luego, aparte, también está el tema de las familias, de separar por roles, ¿no? Es decir, bueno, la familia tiene un rol, los docentes tienen otro y que esto haya un acuerdo de cuál es el rol de cada uno. No se trata de que no se pueda cuestionar nada, sino desde dónde se hace, desde qué marco lo hacemos. Lo hacemos desde el respeto, lo hacemos desde la colaboración y desde ahí sí. Lo que pasa que, claro, todo esto es un proceso porque no hay una mentalidad para esto, como decía Celeste. Venimos con una inercia muy fuerte
de ir culpando uno al otro, desplazando responsabilidades, y al final así no llegamos a ningún sitio, solamente nos hacemos daños todos y estamos estancados ahí. Entonces, bueno, al final es que cada uno pues tome conciencia. Las instituciones también deberían apoyar más al docente de una forma pública o también establecer más protocolos como más claros entre las familias, ¿no? Para que se sepa cómo poder proceder. Y otra cosa, Emily, que te aporto ahí un minuto, es que generalmente buscamos la solución en los extremos, ¿va? Y justamente ahí es donde caemos en la ceguera, ¿no? En la ceguera y en la confusión de que no todo hay que tirarlo, no todo está mal, ni tampoco todo es perfecto. Ahí tenemos que empezar a discernir, y para discernir tenemos que empezar a ver tanto el conjunto como sus partes, ¿no? Y qué de esas partes sirven para generar un nuevo todo. Claro, no, esto es así. No, que haya una crítica no quiere decir que críticas constructivas, que lo que haya nos sirva. No, estamos viendo cómo podemos mejorar, qué partes son las que tenemos que transformar. Entonces, esto es un aprendizaje mutuo, tanto para instituciones como para docentes, como para familias. Todos los agentes educativos son importantes y tienen que trabajar conjuntamente. ¿Por qué nos estamos enfocando más en el tema de los docentes? Porque dejando un poquito al lado los alumnos, que también lo sufren, realmente el docente es el que ahora mismo lleva como mucha más carga con todo esto, también las instituciones dentro de lo que serían los directivos y demás. Pero al final el docente para mí es la clave, es la llave, porque es el puente entre la institución y es el puente entre las familias. Entonces, según cómo esté el docente posicionado, puede también ayudar y tender esos puentes para que todo empiece a cambiar. No se puede solo esperar que cambie de las instituciones o que cambien los gobiernos para entonces yo hacer. No, porque es un cambio más de conciencia, es algo más interno, es una responsabilidad interna. Y si al final cada uno dice, bueno, como él no toma la responsabilidad, yo tampoco, pues entonces nunca vamos a hacer nada. Eso tiene que ser uno ya, cada uno internamente que lo vea y sobre todo porque se va a sentir mejor el docente consigo mismo. Entonces, desde ahí empezar a construir. Y una de las cosas también muy importantes dentro de lo que sería la identidad es el tema, como muy bien decías, de los límites, establecer estos límites claros que, como muy bien has dicho, muchas veces no se establecen precisamente porque hay un miedo detrás. Pero bueno, a este tema de los límites y sobrecargar, como decías, con piedrecitas que al final a uno no le corresponden, esto es un temazo por sí mismo y tal. Pero aquí Celeste pues lo va a ampliar un poquito más, nos va a dar las pinceladas que necesitamos para poder entender un poco más de qué estamos hablando. Así que Celeste, cuando quieras. Bien, acá lo que invito es, hace poco escribí un artículo sobre el dolor docente y desde la historia, cuál es este dolor como identidad. No es casual que, hago una introducción, ¿verdad? Esto no es casual que la mayoría de los docentes sean femeninos. ¿Mm? Esto también trae una historicidad. Y esta sobrecarga emocional de sentir que como docente puedo con todo y tengo que responder a todo, también está arraigada a esa historicidad del rol y del género del cual comencé diciendo recién, ¿no? ¿Y a qué invito acá? Vuelvo a la pregunta, a que nos llevemos preguntas. Vos, como docente, si sentís este peso, si sentís que estás actuando a la defensiva, bien, ¿qué es para vos ser docente? ¿Qué sentiste que era en tus inicios? Y si seguís sintiendo lo mismo, y si no seguís sintiendo lo mismo, ¿qué estás sintiendo ahora que es para vos ser docente? ¿Cuál es la identidad del docente para vos? Pregúntate cuál es la identidad que es y cuál es la identidad que debería ser.
y discernir entre ambas, disciernan como comunidad educativa entre ambas, para empezar a encontrar, como se dice, la punta del ovillo. De esto de que está haciendo y de esto que quiero ser, y con qué cuento en este momento presente, y qué puedo obtener de la afuera para generar o recuperar esa identidad anhelada, o esa identidad que quiero ser, o tal vez esa identidad no se hable de recuperar, sino se hable de crear una nueva. Porque si yo hablo de recuperar, traigo una identidad pasada. Y como dije, esta identidad pasada viene con una historicidad propia relacionada con el género, con la contención, ¿no? Con todo lo que implicó en su momento ser mujer, ¿no? Abnegada, estar para todo momento, responder a todo, y está muy ligada a este rol docente. ¿Qué de eso sí queremos conservar? ¿Qué nos sirve y qué nos aporta valor de esa historicidad y de esa identidad? ¿Y qué queremos aportar a eso que queremos conservar nuevo? Y para crear, como quien dice, un tercero sería, o el resultado de lo que rescatamos de ambos, de lo nuevo y de lo que recuperamos o de lo que queremos conservar de lo anterior. Entonces, llevémonos estas preguntas al interior de la comunidad para empezar por ahí. También, además de empezar a comprender esto, es, bueno, otra cuestión que tenemos que traer es, si sentimos que nos estamos sobrecargando con frecuencia, tal vez el problema no sea la cantidad de tareas, sino esta ambigüedad de roles, ¿no? Y estas fallas de acuerdos explícitos de trabajo colaborativo. Y voy a traer un ejemplo que parece, entre comillas, sin sentido, y tiene todo el sentido. Acá en Argentina, en diferentes escuelas que he recorrido, en el saludo inicial a los estudiantes, generalmente la directora saluda a los estudiantes y dice, bueno, buenos días, buenas tardes, chicos, chicas, sean bienvenidos, tengan una agradable jornada, pórtense bien, ¿no? Y termina con esta frase, pórtense bien. Culmina esto, cada uno ingresa a sus respectivas aulas, los estudiantes con sus docentes, y yo miro, ¿no? En esto de que justamente el diagnóstico se hace a partir de la observación, miro a la directora, me acerco y le digo, vamos a suponer que la directora es Emily. Emily, ¿qué significa portarse bien? ¿Verdad? Y generalmente no obtengo respuesta y se quedan mirando y digo, bueno, vos ponete a pensar la realidad de tus estudiantes. Primero es diverso, porque todos somos diversos. Acá somos 2 personas en este vivo y somos diversas. Entonces, primero eso, tal vez para un niño romper una ventana o tirar un pedazo de romper una ventana está bien, porque tal vez vive eso como contexto cotidiano en su ambiente cercano. Y sin embargo, si eso pasa al interior de la institución educativa, ustedes van a venir con el famoso reto, como se dice acá, vos como directivo y su docente lo mismo, diciendo que eso no está bien. Ahora, eso genera una confusión. Entonces, si queremos reorganizar y ordenarnos, tenemos que dejar de dar por sentado hasta lo más ínfimo y ante lo más que parece simple o lo más costumbrista como eso. Entonces, hagamos una jornada con estudiantes, incluyamos a las familias y preguntémonos qué para nuestra institución de acá en adelante portarse bien. Y pongamos eso, todo eso que llegamos a conclusión en la entrada de la escuela. Como eso, ese es lo hago como inicio, ¿verdad? Pero como eso, trasladémoslos a otras, al interior de la escuela, en otro funcionamiento, en otras cuestiones. ¿Cuántas cosas damos por sentada o comprendemos que son así o las decimos, pero no nos detenemos a pensar el impacto de eso?
de una frase tan simple como la que partí, ¿no? Esto de portarme bien. Perdona, Celeste, esto que dices es súper importante porque al final tiene que ver mucho con los automatismos que tenemos y precisamente por ser tan automático y tan inconsciente ni siquiera lo vemos. Entonces, que venga alguien de fuera a decirnos este tipo de cuestiones es muy interesante, porque muchas veces, aunque uno quiera, no se da cuenta, porque está tan dentro que no lo ve. Es como la perspectiva, ¿no? Necesitas a veces ver desde arriba para poder ver todo el paisaje, pero cuando estás dentro es muy difícil poderlo ver. Y de ahí también la importancia de tener ese feedback de otras personas, sobre todo, pues oye, que sean personas expertas, ¿no? Profesionales, para que se pueda ver todo esto. También es verdad que cuanta más práctica se tenga, luego se puede reconocer mejor. Pero no obstante, sí que es cierto que puede resultar complicado ver estas cosas tan integradísimas desde hace años y que, como muy bien dices, se dan por hechas. O sea, es que ni se me ocurre, bueno, pues pórtate bien y ni te planteas ni lo que es portarse bien, ni el impacto que tiene, ni realmente lo que estás transmitiendo con eso, porque eso es otra historia. Entonces, bueno, pues ni por qué lo dices siquiera. Igual lo repites porque como lo has aprendido, lo repites y no sabes ni por qué lo repites. O sea, es que al final el ser humano es muy complejo, ¿no? Pero sí, este tipo de cuestiones es importante poner conciencia en ellas. Así que, bueno, solamente eso, que muchas gracias porque es un punto bastante interesante. Totalmente. Bueno, ya llevamos acá, dijimos que íbamos a encontrarnos y íbamos a estar más o menos 40 minutos, ¿verdad? Entonces, queremos que sea agradable para ustedes y para nosotros y no se extienda tanto. Si querés, Emily, ¿te parece? Podemos hablar como para ir cerrando un poquito de algunas herramientas que igual a lo largo de este vivo ya estuvimos compartiendo algunos tips, ¿no? Que se los compartimos en modo pregunta, en modo ejemplo, así que, por supuesto, como digo, ustedes van a tomar, van a aprender, y van a captar lo que ustedes estén necesitando en el momento, ¿no? Siempre lo digo con un estudiante, ¿m? Yo como docente puedo ofrecerle 10 opciones, 10 actividades. Puede tomar una, 3, 5 o ninguna. Y ahí está en mí observar cuántas tomó, si tomó, y si tomó, qué tomó de eso, no solo de la cantidad, sino qué calidad se llevó y puso en práctica. Porque digo que lo aprendido es cuando yo lo vivencio, cuando hago experiencia de eso. De lo contrario, lo que me llevo es información. Esa es otra cuestión a aclarar. Así que si te parece, como para ir cerrando, podemos aportar una herramienta más y bueno, ir dándole un marco de cierre a este vivo. Sí, bueno, yo lo que tenía que apuntar eran dos preguntas que me parecen muy interesantes, que Celeste ya ha hecho muchas preguntas, que también es importante, y estas un poquito retoman un poco lo que ha dicho Celeste, pero están condensadas como en dos. Eso no quiere decir que alguna, si habéis escuchado todo el directo, que alguna que haya dicho Celeste, si os ha hecho ¡pum!, es esa para vosotros, ¿vale? Pero yo voy a lanzar esta para que podáis reflexionar más también como un ejercicio de autorreflexión y conocimiento de uno mismo, para a partir de ahí poder empezar a ver las cosas de una forma diferente, más desde la responsabilidad de uno mismo y desde ahí empezar con un cambio. La primera sería, ¿qué límites necesito establecer para ejercer mi autoridad profesional con calma y confianza? Porque es posible. Entonces, esa es una. Y la otra, ¿qué parte de las críticas de las familias me afectan más y por qué? Son preguntas con bastante miga para profundizar. No es necesario que se tengan que responder ya, sino se pueden dejar ahí resonando un poquito, macerando, hasta que al final se pueda uno dejar sentir, a ver qué se le mueve dentro, qué emociones, contactar con el cuerpo y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones. Así que os invito a que podáis, si queréis, compartir en comentarios
alguna cuestión relativa a estas preguntas o si necesitáis información sobre alguna cuestión más que no hayamos abordado en este directo o que queráis que abordemos en futuros directos, que más o menos los haremos como en un mes aproximadamente o así, o sea, mensuales. Así que nada, por mi parte como herramienta serían estas preguntas y no sé si Celeste quiere añadir también alguna herramienta más o algún tip. Bien, podemos añadir ahí una chapa, como decimos acá. Por ahí lo que podrían empezar a hacer es un protocolo institucional, ¿no? Como acuerdos colaborativos, basados en pedidos y acuerdos, claramente. Porque observen el lenguaje que ustedes tienen en lo cotidiano, entre compañeros y en la institución, y generalmente es un lenguaje de orden, de ordenamiento, ¿no? Esto de imposición de autoridad, con signos de admiración, ¿no? Sentate en la silla, hacé, ponés acá, lo explico así con ejemplos. Observémonos porque muchas veces caemos en eso, ¿no? O en yo ya sé, y desde el momento que decimos yo ya sé, nos cerramos a aprender. Entonces, que protocolo se base en pedidos y en acuerdos. Bien, dentro de esos pedidos y acuerdos, tener varios tips, que serían, a ver, qué tareas, definir qué tareas son individuales, qué tareas son compartidas para poder acompañar ese aprendizaje, ¿no? Ya sea entre docentes o ya sea para un estudiante, y en esta dinámica de observación, poder en la medida de lo posible anticipar conflictos. La anticipación, si logramos generar una anticipación, es fundamental, ¿no? Porque ahí vamos a poder abordar otra estrategia. Y no nos va a caer esto encima que decimos todo es urgente en la escuela. Generalmente también es otra cosa que se escucha muy comúnmente. Así que bueno, como herramienta ahí, Emi dejó ahí, aportó y yo les compartí esta, y como dijo Emily también, ambas estamos a disposición, como dijimos al inicio, de acompañar en esta dinámica de crecimiento en la formación de la comunidad educativa. Así que estamos abiertas a consultas para poder profundizar tanto en el trabajo de Emily como en el mío, eso por un lado, y acá, por supuesto, en este vivo, pregunten si se les ocurrió algo en la dinámica esta que escucharon, aporten. Estamos abiertas a las críticas totalmente, así que también aporten en comentarios. Si hay algún tema que les despertó interés a partir de este vivo, pónganlo y lo vamos a tener en cuenta para el próximo vivo, que como dijo Emily, va a ser dentro de un mes. Así que bueno, por mi parte, más que agradecida de haber compartido podríamos decir, imprevisto que se dio con toda naturalidad, este encuentro, y encantada de haber compartido este tema, y si les aportamos valor, sumamente agradecida. Por lo mismo decir que ha sido un placer poder compartir aquí con Celeste y, por supuesto, todo esto que hacemos lo hacemos para poder ofrecer pues nuestros conocimientos y nuestra experiencia a los docentes y a las instituciones educativas para poder mejorar lo que sería la parte de la educación y luego también lo que es la parte profesional, ¿no? Que la parte profesional uno tiene que estar motivado, tiene que encontrar también un propósito en lo que hace y muchas veces es sencillamente cambiar la mirada no decimos que sea fácil, pero sí que es posible. Entonces, bueno, pues por eso lo hacemos. Lo hacemos porque es algo lo que creemos, es algo vocacional y ahí estamos. Así que si aportamos valor, repito un poco lo que ha dicho Celeste, pero es así, encantada. Y habrá servido para mucho este directo, que ya solamente por haber compartido con Celeste me ha merecido la pena. Bueno, pues nada,
aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Un besote. Hasta la próxima. Adiós.